¿Es el fin de los escritores? ¿La inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini y todas las herramientas de generación de texto van a acabar con los escritores para siempre? ¿Estamos ante el fin de una era o esto es una exageración? A continuación, en este vídeo te voy a dar mi opinión sobre si la IA va a terminar con los escritores para siempre o no. ¡Comenzamos! En primer lugar, te diré que ya nos encontramos con que la IA, ChatGPT, por ejemplo, por citar la más conocida, ya puede generar textos sencillos fácilmente. Reseñas, descripciones de libros en Amazon, artículos en la prensa, artículos informativos, artículos en blog, contenido para SEO, etc. La automatización del contenido básico, el contenido simple, el contenido sencillo, ha hecho que se reduzca sustancialmente la demanda de redactores humanos. Por lo tanto, el trabajo de escritor para empresas, sobre todo, para escritores que hacían artículos de blog o descripciones de productos en Amazon, etcétera, etcétera, periodistas. La IA está afectando mucho a los periodistas porque muchos artículos de periódicos, en importantísimos periódicos, están escritos por IA y la función del redactor ahora es revisar lo que la IA dice. Entonces, si un redactor podía hacer 3 artículos al día, ahora hace 30. Y si antes necesitabas 20 redactores un periódico, ahora necesitas 2. Por lo tanto, eso ha generado que la necesidad de escritores, sobre todo escritores de textos empresariales, haya caído en picado. Y eso está afectando a muchísimas personas. Luego, otro de los problemas que está generando la IA y que sin duda afecta mucho a los escritores es la saturación del mercado de contenido. Amazon se vio obligado con el auge de la inteligencia artificial a poner un límite de libros subidos por día. 3 libros al día. 3 libros al día. Imagínate la locura de libros que se pueden llegar a subir. ¿Por qué? Porque muchísimas personas están creando muchísimos libros con inteligencia artificial. Las herramientas de IA permiten producir grandes cantidades de texto rápidamente, lo que crea una sobreoferta y baja la visibilidad de autores humanos. Si en Amazon hay, no sé, 10 millones de libros antes de la IA, pero con la IA hay 50 millones y hay el mismo número de lectores, eso implica que muchísimos libros escritos por humanos pierden lectores. Más libros, mismo número de lectores, igual a menos lectores por libro. Por lo tanto, eso implica una saturación del mercado y eso está afectando muchísimo a los escritores. Luego también hay una caída de los precios por contenido escrito. Al haber más oferta, es decir, IA, los clientes están menos dispuestos a pagar precios justos por contenido escrito por personas o traducido por personas. El otro día estaba leyendo en LinkedIn una traductora que había decidido abandonar su trabajo. Abandonar su trabajo porque con la IA era imposible competir, no tenía clientes. La gente ahora mismo está traduciendo con IA y la labor de traductor simplemente consiste en revisar lo que la IA ha hecho. Y si antes te pagaban, no sé, 1 euro por página, pues ahora te pagan 10 céntimos. Y con eso no se pagan las facturas. Por lo tanto, los traductores, los escritores por encargo, etcétera, han perdido muchísimos empleos y muchísimo trabajo. Luego, además, la IA ha generado una competencia desigual para nuevos escritores. Los escritores principiantes tienen más dificultades para conseguir trabajos, porque compiten con la IA y produce más en menos tiempo. Entonces, ahora, como es tan fácil generar libros, pues eso hace que la gente que está empezando, y sobre todo si no utilizan IA, pues le va a costar mucho más. Luego, además, esto hace que los escritores ya consagrados puedan producir mucho más, son mucho más creativos si utilizan la IA. ¿Eso qué genera? Eso genera que hay muchos más libros de los escritores consagrados,
mucha más competencia y de esa forma, para los escritores que están empezando, todo se hace mucho más difícil. Luego también está el debate sobre los derechos de autor. La autoría de los textos generados por IA es un tema legal que todavía no está resuelto. Y eso pone en riesgo los derechos de los escritores humanos. De todas formas, yo creo que ese es un tema que no hay nada que hacer. O sea, el texto generado por una IA es propiedad de la persona que ha puesto el prompt, ha pedido el texto. Y por lo tanto, las IAs no copian, las IAs hacen paráfrasis o sintetizan diferente información, generan un texto nuevo y por lo tanto yo creo que el debate sobre los derechos de autor es un debate que está perdido. Además, sí que es cierto que las IAs para entrenarse pudieron utilizar hace años, cuando empezó todo esto, contenido con copyright, pero igual algunos escritores consiguen alguna clase de compensación económica, pero eso yo creo que es un debate que está completamente perdido y muerto. También la IA ha generado una desvalorización de la escritura creativa y humana. El otro día escuchaba a una persona que decía que, bueno, hoy en día cualquiera escribe un libro. O sea, antes, hace 20 años, escribir un libro era algo que tenía mucho valor y era algo que muy pocas personas podían hacer. Hoy en día, con la inteligencia artificial, cualquier persona puede escribir un libro. Además, con la autopublicación en Amazon o a través de empresas como la nuestra, cualquiera puede publicar un libro. Entonces, cualquiera puede escribir un libro, cualquiera puede publicar un libro. Por lo tanto, eso puede desvalorizar la creación artística. Pero esto no solo está pasando con la escritura. Hay herramientas que generan música automáticamente de una manera extraordinaria. Entonces, ¿qué valor tiene la creatividad humana o la capacidad humana para generar música si hay herramientas que en segundos te pueden generar canciones extraordinarias? Entonces, eso hace que la escritura, la creación humana, tenga menos valor. Luego también otros efectos que ha tenido la IA es que hay un estilo más homogéneo. Como muchos escritores están utilizando inteligencia artificial como asistente o simplemente para escribir ya directamente sus textos, todos los textos tienden a parecerse. Todos los emails son iguales, todas las descripciones de Amazon son iguales, todos los artículos en los blogs son iguales. El estilo se hace más homogéneo y eso empobrece la creatividad artística. También te diré que, o sea, este vídeo, o sea, es el fin de los escritores humanos. No es el fin de los escritores humanos. Dentro de este contexto, y a pesar de los problemas que te he señalado, un buen libro sigue teniendo su lugar. Dentro de toda esa mediocridad de libros generados por IA, una obra auténtica, una obra que realmente aporte un valor a la experiencia humana de la vida, sigue teniendo sentido. Lo que ya no tiene sentido en esta nueva era de la IA es el contenido de bajo valor añadido. No tiene mucho sentido, no sé, un artículo simple en un blog, no tiene mucho valor la descripción de un libro en Amazon, la descripción de un producto, lo que sea. Pero los textos de altísimo valor literario e intelectual siguen siendo competencia exclusiva de los humanos. Los humanos pueden ayudarse de herramientas de inteligencia artificial para ser más productivos, para escribir más, para escribir mejor, para escribir más rápido, pero a día de hoy sigue siendo una herramienta que tú utilizas en tu proceso creativo. Pero imaginemos que en el futuro, digamos, tenemos IAs súper inteligentes, tenemos IAs que son capaces de escribir miles de libros en segundos con una calidad extraordinaria. ¿Significaría eso el fin de la literatura? ¿Significaría eso el fin del mundo que conocemos? En cierto sentido, sí. Los libros de baja calidad morirían. Los escritores que realmente no estuvieran aportando un valor verdadero al mundo serían barridos, eliminados. Y mucho de ese contenido basura, entre comillas, o contenido de baja calidad sería sustituido por IAs. Pero
Al final hay algo que es fundamental, que es la conexión entre las personas. Si a ti te gusta un escritor, te gusta su visión que tiene del mundo, conectas con él, conectas con sus valores, conectas con sus principios, tú vas a querer seguir leyendo lo escrito por esa persona. Entonces, el reto en la era de la IA no es negarse a utilizar la IA o insultar la IA o decir que no sirve o decir que se equivoca o decir que no funciona. No. El reto en la era de la IA es superar el miedo. El reto en la era de la IA es utilizar estas herramientas para ser más productivo, producir más rápido, pero dando tu propia voz. Tú tienes tu voz, tu visión del mundo, tus ideas, tu visión de la realidad, y la IA tiene que hacerte mejor escritor. Te tiene que ayudar con todo el proceso de planificación, te tiene que ayudar con todo el proceso de creación de tu libro, de corrección, etc. Pero al final es una herramienta que lo que te hace es más creativo y que puedas generar más contenido, que puedas generar más libros en menos tiempo. El camino no es rechazar la tecnología, el camino no es quedarte anclado en un dogmatismo de decir, la IA no va a hacer esto, la IA no va a hacer lo otro, la IA se equivoca. No, eso no es el camino. El camino es utilizar estas nuevas herramientas de inteligencia artificial para desarrollar tu propia voz. Si tu voz tiene valor, si tu libro es bueno y si tú realmente eres capaz de conectar con otras personas, no importa que haya millones de libros generados por IA, no importa. Ya hay millones de libros generados por humanos y sigue habiendo lugar para nuevas voces, para nuevos libros, para nuevas formas de expresión de la naturaleza humana. Hay nuevos problemas, nuevos retos a los que enfrentarse, y eso los escritores del pasado no han podido hablar sobre ello. Y los escritores del presente tenemos que abordar esas nuevas temáticas y lo podemos hacer con IA, sin IA o como quieras, pero ahí hay una voz, una necesidad de contar nuevas historias acordes a la época en la que vivimos. Y por lo tanto, yo creo que siempre va a haber un lugar para escritores humanos, pero ese lugar quizás no sea el lugar protagonista que tiene ahora. Y evidentemente, los libros generados por IA, pues van a tener su lugar, van a tener su público, y es algo que tenemos que aceptar y tenemos que convivir con ello. Pero el camino para mí no es la negación, el camino para mí es la aceptación y el uso de estas nuevas herramientas para ser mejores autores. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbeme a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.